El Señor está con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo rechazaré, no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahora San Juan nos presenta, dentro del marco que ya habíamos comentado anteriormente, de su teología, es decir, su reflexión a través de lo que va diciendo en el Evangelio, va recalcando una cosa que ahora, con este discurso que estamos escuchando, lo va cerrando. ¿Cuál es? Tiene como una lógica muy, en el sentido que va presentando Juan, una lógica muy clara, bueno, a la luz de San Juan. ¿Cuál es? Primero, sí, que es Jesús el que aparece como enviado del Padre. ¿Y por qué es el enviado del Padre? Porque es el único que conoce al Padre. Y por eso, en esa consecuencia, como Él viene del Padre, una parte de conclusión de esa parte que viene del Padre es, Él manifiesta al Padre. ¿Y cómo lo manifiesta? La primera parte de manifestar que viene del Padre es que hace su voluntad. Sí, yo hago la voluntad de mi Padre. Sí, ¿por qué? Porque soy del Padre, es decir, el sentido de propiedad. Sí. Si soy del Padre, hago lo que el Padre quiere de mí. Por eso hago su voluntad. Por eso aquí dice, hago la voluntad del que me envió. Esa es la voluntad. Ahora, y aquí dentro del sentido del misterio de la Trinidad y misericordioso de Dios, en su totalidad, para nosotros es la misericordia, es decir, darnos algo que no merecemos, pero que Él tiene, que nos quiere dar. Es decir, cuando hay un amor auténtico, el amor es explosivo, no impulsivo. Es decir, que ese es el que nosotros en eso tenemos una referencia mal establecida. Por ejemplo, me viene a la mente la gente celosa. Si cuando se quiere mucho, por decir, se suena mucho así entre las parejas, ¿no? Que yo quiero mucho a mi marido. Y es curioso porque dice que lo quiere, la mujer en este caso. Pero es curioso porque siempre entra y va teniendo, sin darse cuenta, insensiblemente, va cayendo en un amor inclusivo, es decir, que lo incluye, es decir, que jala para adentro, no jala para adentro. Entonces va jalando de tal manera que es mío. Y sin darse cuenta va siendo un amor que nada más es mío, de tal manera que no lo quiero repartir para los demás. Eso, en una visión psicológica, se llaman celos. Esos son los celos. Es decir, nomás es para mí, a mí nadie ni que me lo vea. ¿Por qué? Porque es mío nomás. ¿Sabes? A mí me toca. Sí, yo lo centro, es decir, hago que Él, y sin darse cuenta, lo va absorbiendo, de manera que quiero que vivas nada más para mí, nada más para mí. Entonces ya se hace inclusivo, es decir, lo meto nomás para mí. Y eso, nada más equivocado con Dios, es exclusivo, es decir, exclusivo, es decir, saca. Es, en ese sentido, centrífugo. Órale, vámonos, para afuera. Nunca se queda. Por eso el auténtico amor no es celoso.
¿Por qué? Porque es el que quiere dar y quiere esparcir lo que tiene, no se quiere quedar con él. Ese es Jesús. Por eso, ¿cuál es la voluntad del que me dio? Que no pierda ninguno de los que él me dio. Es decir, yo se lo voy a regresar. Lo que tú me diste, yo te lo doy. Es decir, que es el sentido ya de la misericordia, ¿verdad? Regresarle al otro. Y aquí hay una cosa interesante que pone San Juan: vivo, resucitado, resucitado. Y entonces ese proceso es el que Jesús va haciendo ya en todo su proceso de camino para regresarnos al Padre. Es lo primero que nos viene enseñando. Por eso va a identificar, ¿verdad? Lo que dice: todo el que crea en el Hijo, ¿verdad?, va a tener vida eterna, que crea. Pero acuérdense que está diciendo aquí Jesús, ¿verdad?, y está relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente a esto, que es: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, lo dirá allá, al final ya, tiene vida eterna. Sí, aquí que ya explicábamos ya antier y ayer esa parte, que agarrar a Jesús a mordidas, no, la fe. Sí, que nos vamos adhiriendo a Jesús por la fe. Por eso es esencial en nosotros la fe. ¿Por qué? Porque es la manera como aquí, entre comillas, en la tierra agarramos a Jesús. Por eso es importante tener fe, pero fe en Jesús. Es decir, darle, ¿verdad?, a Jesús la preferencia en lo que, pero ¿fe en qué? La preferencia en lo que nos ha dicho. Por eso Jesús, toda su doctrina, su enseñanza, su vida, nos la enseña. Es decir, ¿por qué? Porque la fe, por eso San Pablo dice, entra por la palabra. Eso significa para nosotros que entra por el oído. Por eso es importante escuchar, que ya hemos visto ayer, precisamente antier, esas sugerencias. Escuchar significa dejar que entre la palabra. Por eso es el primer paso de la fe, saber introducir la palabra en nosotros, y lógicamente lo que va a venir después para hacer la vida. Por eso es incoherente, y aquí es lo que Jesús va a decir. Eso ya después lo voy explicando, sobre todo en los sinópticos, ¿verdad?, en Mateo, en Lucas y en Marcos. Así de otra manera. Aquí Juan lo pone más mistérico, así, más elevado. Pero es eso que Jesús, oiga, la fe se demuestra con las obras, ¿verdad? Esto, ¿cómo lo dice Jesús? ¿Verdad? Por sus frutos los conoceréis. Es decir, que cómo se nota la fe en nosotros va a ser en nuestra manera, en concreto, en nuestra manera de vivir. Pero ¿cuál es entonces el primer paso? Una vez escuchada la palabra, ya conjugada, entonces ya escuchamos. Recargo la palabra escuchamos, porque ya hemos dicho que cuál era la diferencia, escuchar y oír. Porque no, si ya lo oí. No. Estamos hablando de escuchar. Si en la palabra que usábamos ayer, antier, en ese contexto era: le cayó el 20. Ese, ya entendí. Si ya entendí, ya me cayó el 20. Ese es escuchar. Ya cuando cae esa palabra, entonces, ¿cuál es? La semillita ya empieza a crecer. Entonces, tiene que dar fruto. Por eso Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. Por eso, el escuchar, la primera manifestación que tiene es los frutos. Por eso tiene que haber coherencia. ¿Cómo sabemos nosotros que una persona tiene auténticamente fe? Por sus obras, por sus frutos. Que nosotros, cuando nomás oímos la palabra, nos quedamos a la mitad, así: no, si yo ya sé. Oye, si ya sabes, entonces, ¿por qué no lo haces como se supone que sabes? Porque dices una cosa y estás haciendo exactamente la otra cosa contraria a lo que estás diciendo. Sí, por eso, el primer paso para saber escuchar es, ¿se acuerda usted que allá, hace ya 15 días, no, como 10, decíamos cuáles son los 3 elementos con los que hay que empezar a hacer crecer la fe, ¿sí?, a abonar la tierra, diríamos ahora, para que crezca la fe? ¿Se acuerda que eran 3 cosas? Ser honesto, ser recto
y ser veraz. Empieza por ahí. Para poder ser, porque, oiga, es que necesita honestidad, oiga, porque usted dice muchas cosas bonitas, pero no hace nada. Usted quiere tener cosas que ni siquiera busca, entonces espérese, no, aquí es bajo el principio mexicano que es, quiere azul celeste, pues que le cueste, inviértale, que todo fruto tiene que ver sembrar la semilla, es decir, invertirle, no nada más de que, si yo creo mucho, está bien, todos decimos que somos muy creyentes, yo sí creo en Dios, en la Virgen, no, yo sí creo, ¿verdad? ¿Qué hemos hecho de los, entre comillas, pobres santos? Y digo, entre comillas, porque no son pobres, pero digo, ¿qué hacemos nosotros con los santos? Yo soy muy devoto de San Judas Tadeo. Puro cuento. Usted nomás es sacar su imaginación, ¿verdad? A ver qué le saca al tal Judas Tadeo, ¿verdad? Pero no, el que es devoto auténtico de San Judas Tadeo, el auténtico, ¿verdad?, devoto, es aquel que está imitando de lo que es devoto. Hay gente que es muy devota de la cerveza. Todos los días anda, pero bien jerolán. Ese sí es devoto. Un devoto de un santo es el que vive como el santo. Es decir, lo toma de punto de referencia para pensar, para hablar, para sentir, para actuar. Ese santo. ¿Cuál es? El suyo. No, que San Juditas. No, pues San Juditas, oye, y luego agarraste más santo, porque San Juditas, acuérdate, que se la rifó por Jesús, hasta la muerte, a garrotazos, y no se echó para atrás. Ese es San Juditas Tadeo, por eso no se echó para atrás. Acuérdense que la palabra Tadeo quiere decir terco. Entonces era terco. ¿Y tú qué tienes de terco? No eres tenaz, pues la palabra más precisa pues es tenaz. Échale ganas. No, la primera te me echas, la siguiente, no, es que siempre no, pues ya no quiere. No, pues no se puede. No, espérese. Aquí ya te dijo, y como yo dije, se hace. ¿Por qué? Porque ya dije. Es decir, se fija cómo se va entramando el evangelio. Que tú sí sea sí y que tú no sea no. No, nosotros somos como el Chavo del 8, digo la Chilindrina. Como digo que sí, digo que no, y si digo que no y digo que sí, pues digo que quién sabe. Sí, para todos nos echamos para atrás. No, señor, usted ya dijo, pues, por eso hemos caído en esa desgracia de la famosa frase que se hizo algunos años, ya, de mis tiempos, ¿verdad? Aquella de que papelito habla. Ya la palabra valió sorbete, no, lo que tú digas no sirve. Papelito, así de fírmale, chécale y que quede escrito. ¿Por qué? Porque tu palabra, así como dices que sí, me puedes decir que no, el escrito ya está constatado que, échale, ya está. Eso que hemos perdido mucho, porque fácil decimos que sí, ya fácil nos exaltamos, que una cooperación para hacer esto, que lo otro, sí, apúntale, yo le pongo ya, y al rato, pues échale, no, ahorita no tengo, oye, pues ¿para qué dijiste? Y así pues mañana te hablo por teléfono. ¿A qué horas? Pues ahí en la mañana, que es la mañana para ti, compadre. Ya estás tú esperando la llamada, o sea, yo creo que dijo antes de las 12, segura. No, pues te hablo a las 10 de la mañana. No le ponemos horario, quedamos sin compromiso, es decir que nomás hablamos, no nos comprometemos, nomás decimos, no nos comprometemos. Y hay que aprender, oiga, por eso ahorita es una de las cosas que tenemos que aprender, a no ser tan habladores. Hasta averigüe, siempre decir, y decimos, y estamos, iba a decir como Cantinflas, pero no es cierto, porque Cantinflas, a pesar de que le han hecho mala fama de que hablaba mucho y no decía nada, no señor, decía muchas cosas muy importantes, incluso tiene un concepto filosófico muy profundo, el famoso Cantinflas, que dice uno, era pura vacilada. No, esa fue su arte, porque es arte. Poder decir las verdades de una manera grotesca, de una manera, diríamos así, simpática, llamémosle así, pero las decía, y las decía muy claras. Y ve usted todas las películas que se iban con un mensaje, no más que todos dirán, nos cosas, ay, qué chistoso, verá, ¿qué dijo esta tontería? No, lo que dijo atrás
¿Se acuerda usted? Me acuerdo, sí, de inmediato se me viene en la cabeza cuando estaba presentando que era el señor, el diplomático, que el señor que era representante de la nación, ¿verdad? Se supone que de una nación, ¿verdad? Y que puso que los rojos, ¿verdad? Los verdes, y dice, ay, qué chistoso. No, estaba echando la pedrada de los rojos. Estaba hablando del sistema, ¿verdad? Del sistema ruso, socialismo puro. Los verdes, está hablando de los billetes verdes, del sistema capitalista. Los amarillos, del sistema socialista. Sí, le estaba echando directito, nomás, ay, ja, que mira qué bárbaro, que no, señor, ese es el fondo. ¿Por qué? Porque sabía que estaba atrás, el sentido del compromiso. Nomás que nosotros ya nos hemos hecho así, no, hable y decimos todo y no, por eso decía que no a la Cantinflas, no, porque sí decía. Nosotros decíamos para no comprometernos, entonces sí, mañana te hablo, ¿a qué horas? Ay, en la mañana. No, señor, dije hora, precise hora. Determine, concrete lo que va a hacer. Concrételo. Porque si no pasa, vuelvo al Santo Padre de la mañana, que sí no entendí de dónde lo sacó, porque dije de las lecturas no fue, porque habló del pecado. Y dice que había que aprender y pone de ejemplo a los niños cuando se confiesan, porque los niños, claro que pierden esa capacidad, gracias muchas veces a los papás, pero son muy asertivos, es decir, que al pan le dicen pan y al vino le dicen vino, y nosotros los grandotes nos hemos hecho medio hipocritones, porque al pan le decimos, ¿verdad?, panqué. Al vino no le decimos vino, le decimos, ¿verdad?, relajante. No, si le buscamos a todo dar, ¿verdad? Los niños no. Cuando se confiesan, es muy claro. Los adultos, hijos, son una barbaridad. Por eso ya actualmente es un arte confesar, reconciliar a la gente. Porque le dan más vueltas que un reguilete. Y usted sabe que por los problemas en mi casa, mi marido, mi mujer, el trabajo, mi jefe, toda la vuelta, pero híjole. Yo me siento a veces así cuando lo escucho, como si te sientas así, como en un campo minado, petardos por todos lados, te voy pidiendo por el pico. ¿Por qué? Y acá no, mire, es que yo tengo mal genio, porque vaya, pues es que trabajo 12 horas, y yo soy el que mantiene mi casa, y no tengo que ver porque está enfermo mi mamá, porque tengo problemas con mi jefe, total, para que sea toda una situación para defender la situación, nada más. ¿Por qué tengo este genio y por qué dice estas groserías, por decir algo? Porque tengo razón, pues oye, ¿quién no las va a decir? Con tanto trabajo, con tantos problemas, con tantas contrariedades, pues tiene que echar de madres. Si no, pues, ¿verdad que sí? Pues sí, ¿verdad? Sí, que no reconocemos el pecado. Si vamos a presumir lo que no estamos haciendo. Y los niños tienen esa cualidad, no le echan dar. ¿Por qué? Por eso dicen, pues qué rápido se confiesan. Sí, es que eso sí se confiesan. Usted no viene a defenderse. Es que aquí que hay que porque le dije, pero pues es que también no se puede, porque hay 20 veces que les he dicho y no me hacen caso. Entonces se cansa uno, ¿verdad? Pues ni que fuera uno santo. Ese es el pleito. Deberías de ser santo, etcétera, etcétera. Sí, asertividad. ¿De qué estamos hablando? Para no perderlos. De la fe. Es decir, que la fe tiene que ser, vamos a poner así, asertiva. Es decir, donde pongo el ojo, pongo la bala, dijo el Piporro. Es decir, oiga, usted dice que cree, que se le note. Bueno, porque ¿cómo andaremos? No, es que sí, yo sí creo, pero a la Frank Sinatra, a mi manera. Hasta lo dicen, no, a mi manera, sí, yo sí, pero a mi modo. Oye, es que aquí es el modo del que enseña Jesús, que por cierto, el que sea la iglesia, no a tu modo. Pero ¿cómo andaremos todos? Que había que revisarle. ¿Tú cómo crees? ¿A tu modo o al modo de Jesús en el Evangelio?
Yo me animo a decir, la mayoría creemos a nuestro modo, no al de Jesús. Ya no lo acomodamos. Porque si nos metemos en el lío, pues nos vamos a dar un trancazo. ¿Por qué? Véalo. A ver, usted sabe, por ejemplo, una así muy sencilla. ¿Cuál es el mandamiento que Jesús da sobre el camino de la verdad? No levantarás falsos testimonios ni mentirás. Séptimo, ¿no? ¿Sí se lo sabe usted? Son los 10 mandamientos. ¿Sí, no? Ahora, si se lo sabe, ¿por qué dice mentirillas piadosas? ¿Cuál es su justificación para decir mentiras piadosas? ¿Cuál es su razón? Explíqueme. ¿Se fija? Ya nos lo acomodamos. Ya dije yo, a mi manera. Es decir, eso que dice Jesús en el Evangelio es cierto, pero no es mi caso, porque mi caso es excepcional. Es, como dijo el gringo, special. Es otra cosa. Por eso yo sí puedo decir mentiras, pues eso es necesario. Yo sí. ¿Por qué? Por la situación que yo estoy en. Mi caso hace la excepción. No, señor, o le entras o no le entras. Entonces la fe se demuestra con las obras. Ahí está la pegaza. Esa es la vida que Jesús nos viene a dar. Por eso queremos saber, identificar, el seguimiento a Jesús va a ser entonces para nosotros el creer en Él. Y creer significa vivir bajo sus principios. ¿Qué se lo difícil? Bueno, y es difícil, sí, señor. Pero eso no tenemos que estar atacándole. Porque luego nos justificamos, no, pues es que no es uno santo, ¿verdad? Como que quisiera. No es que quisiera, estoy queriendo y aquí estoy en la raya. Si ahorita no soy santo, qué sé yo, hoy, como los alcohólicos, por hoy. Mañana a lo mejor soy el demonio mismo encarnado, pero hoy aquí estoy. Señor, heme aquí, que vengo a hacer tu voluntad. Hoy, mañana, cuídate. Hoy, Señor, aquí me tienes. Hoy te digo que quiero. Hoy te digo, Señor, dispón de mí. Hoy te digo, Señor, te seguiré. Hoy. Y diga, recálquenle. Hoy. Afóxese. Hoy. Mañana, no sé, hoy. Ya si se pone usted así medio chipil en el sentido de que se pone místico y dice, bueno, bueno, aviéntese unas así, algunos santos así se aventaban. Sí. Bajo el principio aquel, me acuerdo de una frase que conozco, una estampita que mandaron de Roma, un compañero mío, Estebanazo, el grande, que estaba estudiando en Roma y me mandó una estampita así de la Puerta Santa, en aquel tiempo, la Puerta Santa. Y atrás le puso ahí una recomendación, pero la recomendación que traía la estampita no era nada sana. ¿Por qué? Pues eso decía, aviéntese usted, a ver, yo le paso la receta. Yo todavía no me aviento porque pues la estampita está muy bonita. Entonces ahí sí le dejamos. Pero dice así, Señor, cuando vengas a mí y toques la puerta, porque yo te digo, ven a mí, Señor, ven a mi casa, entra. Pero luego si vienes a mí, ese es el que digo yo, hoy, Señor, vienes a mí, entra a mi casa, pero hoy, pero mañana a lo mejor no. Y aquí es con esta frase, pero Señor, si cuando vengas a mí y encuentras la puerta cerrada, por favor, Señor, no te vayas. Te doy permiso, tumba la puerta y entra. ¿Se anima usted? Ya viendo allá a Santa Teresa, yo por eso la tengo ahí muy bonita, apuntada, y qué bonito, ¿verdad? Pero ¿por qué? Viendo la visión de la experiencia de Santa Teresa, ¿se acuerda usted que se le queja, Señor? Oye, Señor, pues es que me traen en friega por todos lados.
Entonces, ¿soy tu amiga o no soy tu amiga? Pues dices que me quieres mucho. Mira, ya ando peor que huérfana. Por uno me supe por un lado, por otro los obispos me traen por el otro lado, por otro las hermanas, así, la traen en friega, pues, están queriendo renovar, pues, te estaban desacomodando. Acuérdense que todo el que quiere desacomodar, se lo tuerce. Y por eso le reclamo al Señor, no, ya verte, si soy tu amiga, cuídame. Acuérdense de eso. ¿Y qué le contestó Jesús? Teresa, es que yo a los que amo los crucifico. Órale, para que la piense bien, porque a veces tenemos una fe muy adornadita, así de, ay, qué bonito Jesucito, y ay, qué bonito ay, cómo me gusta ese santo, porque voltea así como los ojos como que se le fueron y está volteando a ver si le regresa. No, Señor, si meterse a lo que Jesús pone necesita muchos calcetines, muchos, que no todos tenemos, y si los tenemos muy guardados, porque hay que rifársela, hay que jugársela. Y aquí el ejemplo es Esteban, que ustedes pues, San Esteban, ahí está, todavía hasta el fondo, porque en un tiempo difícil, y él vivió en un tiempo muy difícil. Acuérdense que fue el tiempo de la persecución de la iglesia, pero arraigada hasta el asesinato que estamos oyendo, ¿sí? Y así como empezamos, fue cuando empezó toda la persecución a los primeros cristianos, ¿verdad? Que empezaron a matarnos, pero hasta que llegaron con Nerón, o sea, hasta llegó el culmen allá. De la diversión era ir ver cómo se comían los leones a los cristianos. ¡Qué diversiones! Pues ese es el medio donde estaban viviendo ahí, y firmes en la fe. Por eso San Pedro, ya cuando le tocó esos tiempos, pero manda, hermanos, hay que mantenerse firmes en la fe, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistirle, firmes en la fe. ¿Y cómo cuida usted la fe? Comándese. Bueno, hermanos, pues esto que nos fortifique la fe, lo que Jesús viene a decirnos, ¿verdad? La fe, el que crea en Él, ¿verdad?, tendrá vida eterna. Crea. La fe en Jesús es adhesión, pegarnos a la palabra revelada y decir, sí, Señor, heme aquí que vengo a hacer tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad? Básicamente, y resumo. Primero empieza. ¿Es usted gente honesta, recta y veraz? Vamos bien, vamos bien. ¿Y cómo va la que sigue? Muy bien, el Papa nos lo resumía hace 2 años y medio. Hacer bien el bien. Lo que está haciendo, hágalo bien, empiece por ahí. Para que no empiece usted con cosas, dice, ay, sí, yo le voy a rezar 100 rosarios, y que no, rece el rosario, no más uno, pero récelo bien. Ya. Y lo demás, barra bien su casa, haga de comer, trabaje bien, no se tranza, etcétera. Es decir, haga bien el bien. A ver si es cierto. Ahí empieza. Eso es creer en Jesús. Por eso, si lo vemos bajo esta perspectiva, no es nada fácil creer, y más en estos tiempos en que hemos acostumbrado a creer en nuestras mentiras y por comodidad en las mentiras que nos inventan nosotros. Por eso vivimos ilusionados, ya usted, que si hace esto, te lo voy a dar y te voy a prestar, y tú esto, sí, nos ponemos, no, Señor, vendemos el alma al diablo. Por eso, adhirámonos a Jesús para tener vida eterna, y estaremos cumpliendo la voluntad de Jesús, que está cumpliendo la voluntad del que le envió, para resucitarnos el último día. Amén.